Nunca olvidaré el sonido del cristal chocando contra el mío. Unbranded, uno que heló la sangre de todos los presentes. YQ para mí. ¿Fue el principio del fin? Era mi cumpleaños número 70. Las luces del comedor parpadeaban suavemente sobre la mesa larga, cubierta con manteles blancos y platos de porcelana que solo usaba en ocasiones especiales. Había flores en el centro, lilas y margaritas, mis favoritas. El olor del asado se mezclaba con el del vino tinto, y las risas de mi familia resonaban por toda la casa. Durante un instante creí que el mundo seguía siendo mío, que la familia que crié con tanto sacrificio todavía me amaba. Qué ingenua fui. Cuando Sofía, mi nieta Mayo R., se levantó con la copa en la mano, todos aplaudieron. Ella sonrió, con esos labios pintados de rojo y esa mirada que me recordaba tanto a su madre. Laura, yo estaba tan emocionada de verla allí, tan elegante, tan adulta. Nunca hubiera imaginado que las palabras que diría después me dejarían temblando. Abuela, dijo con voz dulce, elevando la copa. Esta noche celebramos tus 70 años, y también tu última noche con nosotros. El silencio cayó como un disparo. Pensé que era una broma, pero nadie rió. El cuchillo se me resbaló de las manos y cayó al suelo. El tintineo metálico fue lo único que rompió la quietud. Sofía mantuvo la sonrisa por osas hoyos. Esos ojos tenían algo que me heló el alma. ¿Qué dijiste?, pregunté, tratando de reír, de mantener la compostura. Nada, abuela, respondió ella, encogiéndose de hombros. Solo un brindis especial. Después de todo, no todos tienen una vida tan larga. Las risas nerviosas recorrieron la mesa. Mi hija Laura desvió la mirada, y su esposo fingió servirse más vino. Nadie me defendió, nadie dijo una palabra. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí la garganta seca. En mi mente, 1000 recuerdos se mezclaron con el presente en cumpleaños, abrazos, canciones, todos contaminados por esa frase maldita. Yo sabía que algo andaba mal desde hacía semanas. Las conversaciones que callaban cuando entraba al cuarto, el tono condescendiente de mi yerno cuando me hablaba de mis finanzas. Pero esa noche, lo confirmé, algo oscuro se estaba gestando dentro de mi propia casa. Me obligué a sonreír. Brindé con ellos. El vino sabía extraño, un poco más amargo de lo habitual. Cuando lo bebí, un sabor metálico me rozó la lengua. Por un instante creí que era el miedo, o tal vez la paranoia de una vieja que ya no entiende las bromas de los jóvenes. Pero cuando el calor me subió por el pecho y la vista comenzó a nublarse, comprendí que no era imaginación. Sofía me observaba con una calma inquietante, como si esperara algo, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de pasar. ¿Te sientes bien, abuela?, preguntó Laura, sin moverse de su asiento. Su voz sonaba falsa, hueca. Intenté hablar, pero la lengua se me trabó. Las palabras salían cortadas, confusas. El salón giró a mi alrededor. Todo se volvió ruido y sombras. Recuerdo el golpe de mi cuerpo contra el suelo. Las copas se rompieron. Los gritos comenzaron, o tal vez eran los míos. Vi rostros moviéndose sobre mí en Sofía, Laura, mi yerno Daniel. Nadie llamó a una ambulancia, nadie corrió por ayuda, solo se quedaron allí, observándome, mientras mi respiración se volvía un eco cada vez más débil. No te preocupes, abuela, susurró Sofía inclinándose sobre mí. Todo terminará rápido, Ann. Y entonces supe la verdad. No fue un accidente, no fue un error, era un plan. Mi propia familia estaba intentando matarme. La habitación entera se redujo a una sensación, el frío del piso bajo mi piel y el sabor agrio de la traición en mi boca. Intenté arrastrarme, pero mis piernas no respondían, mis manos temblaban sin fuerza. Vi cómo Daniel recogía el vaso que había usado y lo llevaba discretamente a la cocina. Laura lo seguía y Sofía se quedó conmigo, mirándome con una piedad retorcida, como si disfrutara ver cómo se me escapaba la vida. Te hiciste la difícil, abuela, susurró. Pero al final todos terminan cediendo. El reloj marcaba las 10:47 de la noche.
cuando cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, la casa estaba en silencio, vacía, mi garganta ardía, la boca seca, las manos frías. Logré levantarme como pude y tambaleé hasta el espejo del pasillo. Mi rostro estaba pálido, los ojos inyectados. En la mesa seguían los platos, las copas y una carta doblada en mi lugar, con letras torcidas, escritas por una mano joven. Decía: nos vemos pronto, abuela. Ese fue el instante en que lo comprendí todo. Habían planeado mi muerte y, de algún modo, fallaron. Desde esa noche no volví a ser la misma. No soy la mujer que crió a su familia con amor. No soy la abuela dulce que tejía bufandas para todos. Esa mujer murió en esa mesa, la que despertó al día siguiente. Solo tenía una cosa en mente: descubrir por qué querían enterrarme viva. Y si algo aprendí en 70 años de vida, es esto: a nadie traiciona a una madre, ni a una abuela a menos. Y sale ileso. Antes de continuar con esta historia, permíteme hacerte una pequeña invitación. Antes, dice Ware, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tus mensajes son los que mantienen viva esta comunidad y hacen que valga la pena compartir historias tan personales como esta. Ahora, respira conmigo, porque lo que viene a continuación no es un simple recuerdo. Es la forma en que descubrí que la traición puede esconderse detrás de las sonrisas más dulces. Cuando abrí los ojos aquella madrugada, la casa estaba sumida en una calma antinatural. Las velas del pastel se habían consumido por completo, dejando cera derretida sobre el mantel. El aire olía a vino, a perfume barato y a algo más. Como si la muerte hubiera pasado a saludarme y decidido regresar más tarde. Tomé la nota que habían dejado sobre mi plato. La letra de Sofía seguía allí, burlona, marcada con un corazón al final de su firma. Sentí que me ardía el pecho, no por el veneno que aún recorría mis venas, sino por la rabia contenida en cada palabra. Esa rabia, lo confieso, me mantuvo viva, porque sí creyeron que podían deshacerse de mí sin consecuencias. Se equivocaron. Esa noche, no solo sobreviví, renací con un propósito. Y lo que descubrí después de ese brindis maldito cambiaría para siempre la historia de mi familia. A veces pienso que el tiempo no pasa, solo se esconde, porque aún puedo cerrar los ojos y volver a aquellos días donde todo parecía sencillo, donde mi casa olía a pan recién horneado y risas de niños, y la vida no me había enseñado todavía lo cruel que puede volverse la sangre. Mi nombre es Elena Vargas, y por muchos años pensé que había vivido una vida buena. Nací en un pequeño pueblo de Carolina del Norte, hija de granjeros. Aprendí a levantarme temprano, a servir el café antes del amanecer y a agradecer incluso los días lluviosos. Mi case Jovan, a los 22, con Alberto, un hombre serio pero amable, de esos que no hablaban mucho pero lo decían todo con la mirada. Juntos construimos una pequeña empresa de carpintería que con los años se volvió nuestro orgullo. Alberto hacía los muebles, yo llevaba las cuentas, los pedidos y las relaciones con los clientes. Trabajábamos duro, pero en esa época el esfuerzo tenía recompensa en las cenas familiares. Las tardes de domingo en el porche, los cumpleaños donde todos cantaban desafinados pero felices. Teníamos 2 hijos, Laura, Tamayo R., y Miguel, mi pequeño. Laura siempre fue la más fuerte, la más decidida, la que decía que quería comerse el mundo. Miguel, en cambio, era más sensible, siempre con un libro en la mano, preguntando cosas imposibles sobre las estrellas, la vida o la muerte. Yo los miraba y sentía que nada malo podía tocarnos mientras estuviéramos juntos. Recuerdo una noche en particular, una de esas que se quedan grabadas sin razón. Habíamos cenado sopa de pollo y pan caliente. Alberto puso su vieja radio en el comedor y comenzó a sonar Frank Sinatra. Miguel se subió a mis pies y Laura me pidió bailar. Giramos bajo la luz amarillenta de la lámpara, riendo sin parar. Alberto, con su taza de café, nos miraba desde la mesa y dijo algo que entonces me pareció un chiste, pero ahora suena casi como una advertencia. Disfruten cada momento, porque nada dura para siempre.
Anne tenía razón. Nada duró. Durante años, mi casa fue sinónimo de unión. Cada Navidad, las luces adornaban el jardín. Cada cumpleaños era una fiesta improvisada, con música, comida y vecinos. A mí me gustaba cocinar más de la cuenta: lasaña, pollo al horno, pastel de durazno. Decían que yo alimentaba a todos como si temiera que un día no tuvieran que comer. Quizá, sin saberlo, presentía que el hambre que más duele no es la del estómago, sino la del alma. O cuando Laura se casó con Daniel, yo sentí que mi familia crecía. Era un joven educado, ambicioso, con modales de ciudad. La primera vez que vino a casa, trajo flores y una botella de vino caro. Me pareció encantador. Por fin, alguien que valora a mi hija como merece, pensé. Lo que nunca imaginé es que aquel hombre terminaría siendo el arquitecto de mi ruina. Miguel, en cambio, se mudó a otra ciudad cuando consiguió trabajo como profesor. Lo veía poco, pero me llamaba todas las semanas. A veces, mientras hablábamos, escuchaba la risa de sus alumnos de fondo y sentía orgullo. Él me decía que algún día escribiría un libro sobre nuestra familia, una historia sobre amor y esfuerzo. Le creí y nunca llegó a hacerlo. Alberto murió poco antes de su cumpleaños número 68. Un infarto mientras dormía. Una muerte tranquila, me dijeron los médicos. Pero a mí no me pareció tranquila. Fue como si alguien hubiera apagado el sol dentro de mi casa. Después de su partida, todo comenzó a desmoronarse lentamente. Aunque en ese momento yo no lo noté, Laura se mudó con Daniel a la casa grande del centro. Yo seguí viviendo en nuestra antigua propiedad, la de siempre, rodeada de árboles, con los muebles que Alberto había construido con sus propias manos. Miguel venía a visitarme cuando podía, pero su trabajo le consumía el tiempo. Los nietos, sin embargo, me mantenían viva. Sofía, la hija de Laura, era mi favorita. De niña me seguía a todas partes. Me pedía que le enseñara a hornear, y me decía mi abuelita eterna. Qué ironía, yo no era rica, pero tenía lo suficiente: la casa, la carpintería, unos ahorros y un terreno heredado de mis padres. Todo estaba a mi nombre. Y quizás ahí empezó el problema porque, aunque al principio no lo entendí, con el tiempo me di cuenta de que en esta familia, el amor y el dinero siempre habían dormido en la misma cama. Y cuando el dinero empezó a escasear, el amor se levantó primero. Antes de eso, aún hubo momentos hermosos. Las tardes de verano donde Sofía corría descalza por el jardín, el olor a lavanda que se colaba por las ventanas, los desayunos con pan tostado y café recién hecho. Recuerdo que los domingos, después de misa, Laura y Daniel traían a toda la familia a comer. Yo me levantaba desde temprano para preparar el almuerzo y me encantaba escucharlos discutir sobre política, trabajo o cualquier tontería. Me hacía sentir viva. Sentía que aunque mi esposo ya no estaba, su legado seguía latiendo entre esas paredes. Hubo una noche, poco antes de que todo cambiara, en la que Sofía, con apenas 15 años, se sentó junto a mí en el porche. El cielo estaba lleno de estrellas. Ella me preguntó: «Abuela, ¿qué se siente envejecer?». Yo sonreí. Se siente como mirar atrás y ver un camino largo, pero sin arrepentimientos. Ella me abrazó. «Prometo que siempre te voy a cuidar». Esa promesa aún resuena en mi mente, pero ya no como consuelo, sino como burla. La verdad es que amé tanto a esa niña que fui ciega ante los cambios, ante las actitudes de Laura, ante las conversaciones que se detenían cuando yo entraba. Pensaba que eran cosas mías, que los años me volvían más sensible, pero había algo más profundo gestándose, y lo peor es que empezó dentro de mi propia hija en esos días. Nunca imaginé que la mujer que me dio mi primera nieta sería también quien planearía mi última noche. Ansí cierro los ojos. Aún puedo ver a toda mi familia reunida en la mesa, el eco de sus risas flotando entre los muebles de madera, todos brindando por mí, y yo, sin saberlo, brindando por mi propia desaparición. Dicen que los recuerdos son traicioneros, pero también son justos. Devuelven la dulzura antes del veneno. Y ahora, cuando pienso en esos años dorados, siento una mezcla de gratitud y culpa. Porque fui feliz, sí, pero también fui ingenua, y esa ingenuidad costaría más que cualquier herencia.
Dicen que el corazón de una madre nunca descansa. Y creo que es cierto, porque el mío dejó de dormir mucho antes de romperse después de la muerte de Alberto. La casa quedó demasiado grande. Los días se hicieron largos, el eco de sus pasos desapareció, y a veces me sorprendía hablándole al vacío, como si él aún estuviera en su taller, lijando madera, tarareando alguna canción vieja. Pero me consolaba saber que tenía a mis hijos, que ellos eran mi propósito, mi refugio, hasta que el destino decidió probarme otra vez. Fue un martes por la mañana cuando sonó el teléfono. Yo estaba preparando panqueques para Sofía, que había pasado la noche conmigo porque Laura y Daniel tenían un viaje de negocios. Recuerdo que la mantequilla se derretía en la sartén cuando escuché aquella voz al otro lado de la línea. Era un policía, su tono era frío, casi mecánico. ¿La señora Elena Vargas? Soy yo. Lamento informarle que su hijo Miguel Vargas fue encontrado sin vida esta mañana. El mundo se detuvo. El aire se volvió piedra. Sentí que el teléfono me quemaba la mano. Debe haber un error. Alcancé a decir. Mi hijo vive en Raleigh. Enseña en la universidad. Lo sabemos, señora. Un accidente automovilístico. Perdió el control y la voz se quebró un segundo. No sufrió. No sufrió. Qué palabra tan cruel. Como si eso hiciera alguna diferencia. Caí de rodillas, con las manos cubriéndome el rostro. Sofía se acercó confundida y me preguntó qué pasaba. Yo solo repetía el nombre de mi hijo, una y otra vez, hasta que se volvió un sonido hueco. Esa noche la casa se llenó de gente, flores y pésames. Laura llegó llorando, pero sus lágrimas me parecieron medir. Daniel se encargó de organizarlo todo. La funeraria, los trámites, las llamadas. Yo apenas podía respirar. Los días siguientes los viví como un fantasma que camina sin rumbo. El velorio fue pequeño. Miguel no tenía esposa ni hijos, solo colegas, algunos estudiantes, y nosotros. Recuerdo su cuerpo en aquel ataúd oscuro, con las manos cruzadas y la expresión serena. Pero había algo que no encajaba. Un detalle que me carcomía en sus manos. Estaban manchadas, como si las hubieran limpiado a la prisa. No lo dije. Pensé que eran imaginaciones de madre dolida. Cuando terminó la ceremonia, Daniel se acercó y me dijo algo que nunca olvidé. Él tenía seguros, cuentas. No te preocupes por nada, mamá. Yo te ayudaré con todo, mamá. Así mil. Era la primera vez, y por un instante sentí gratitud. Qué ironía, semanas después, la universidad envió sus pertenencias. Entre sus cosas venía un cuaderno con notas dispersas y una carta sin terminar. En ella, Miguel había escrito: a veces, creo que Laura y Daniel se están aprovechando de mamá. No quiero pensar mal, pero algo no me cuadra con los papeles del negocio. Si algo me pasa, dile que revise las cuentas. Leí esas líneas 1000 veces. Las palabras "si algo me pasa" me perforaron el alma. No quise creerlo. Me convencí de que solo era preocupación, un malentendido, un error de interpretación. Pero una parte de mí, la parte que las madres nunca pueden callar, empezó a sospechar. Pasaron los meses y la tristeza se volvió rutina. Dejé la carpintería cerrada. La casa, antes llena de ruido, se convirtió en una tumba silenciosa. Las comidas se me enfriaban, las flores morían antes de abrirse, y hasta los relojes parecían moverse más despacio. A Laura venía a verme cada tanto. Sofía a veces traían regalos, otras veces solo miradas cansadas, y aunque agradecía su compañía, notaba una distancia nueva, algo invisible pero punzante. Cuando hablábamos de Miguel, Laura cambiaba el tema. Ya pasó, mamá, tienes que seguir adelante. Pero yo no podía, porque el dolor no se disuelve con consejos. Se pudre por dentro hasta oler a sospecha. Un día, al revisar mis cuentas, noté que faltaba dinero, pequeñas cantidades, pero constantes. Consulté con el banco y me dijeron que había firmado una autorización para que Daniel tuviera acceso parcial a mis fondos. Imposible, les dije. Yo no firmé nada. El empleado me mostró la copia digital. Ahí estaba mi nombre, mi firma, perfectamente falsificada. No dije nada esa vez, solo guardé silencio,
como hacen los que prefieren observar antes de atacar. Pero el fuego comenzó a encenderse para distraerme. Me refugié en Sofía. Ella era mi luz. La veía crecer, hacerse joven, hermosa. Su risa era lo único que mantenía el eco de Miguel con vida. Le contaba historias sobre su tío, sobre cómo de niño me traía flores silvestres y decía que algún día sería famoso. Ella escuchaba atenta, con una ternura que me derretía, pero pronto noté algo distinto en ella. A veces, cuando hablábamos de dinero o de la casa, me observaba con una curiosidad incómoda. Una vez incluso me preguntó: «Abuela, ¿a quién le vas a dejar todo cuando ya no estés?» Me reí para ocultar la punzada que sentí. «A quien lo merezca. Hija», ella sonrió. «Entonces será para mí». Creí que era una broma, pero su mirada no lo era. Poco después, Daniel comenzó a insistir en que vendiera la propiedad del taller. «Ya no produce, suegra», me dijo una tarde, sirviéndose whisky. «Es mejor sacar provecho ahora que esperar a que se deteriore». «No necesito vender nada», respondí. «No, sisterka», replicó Laura. «Papá ya no está. Y tú, bueno, ya no estás para tanto trabajo». «No es trabajo, es memoria», les dije, pero me miraron como si hablara en otro idioma. Esa noche no dormí. Revisé la carta de Miguel otra vez. Las palabras parecían gritar desde el papel. Revisa las cuentas. Y entonces entendí que mi hijo, incluso en su muerte, intentaba protegerme. Lloré hasta que amaneció. Por él, por mí, por todo lo que empezaba a sospechar. A la mañana siguiente, fui al banco. Pedí los extractos antiguos. Encontré transferencias, nombres, fechas, algunas firmadas con mi letra, otras con una falsificación burda, y todas dirigidas a la misma cuenta, una a nombre de Daniel Ara Collins. El corazón me golpeaba el pecho. Quise gritar, correr, llamar a Laura, pero no lo hice. Solo guardé los papeles en un sobre y los escondí en el fondo del armario, detrás de las fotos de Alberto y Miguel, porque si algo había aprendido con la pérdida, era esto: cuando la traición huele a familia, el silencio se convierte en tu única arma, y desde ese día dejé de confiar en las sonrisas. Empecé a escuchar lo que decían los silencios, porque el dolor de perder a un hijo puede quebrarte, pero el de sospechar que su muerte no fue un accidente, ese te cambia para siempre. Dicen que el tiempo lo cura todo, mentira. El tiempo solo aprende a maquillar las heridas. Y algunas, cuando las miras de cerca, siguen sangrando. Pasaron 5 años desde la muerte de Miguel. 5 inviernos, donde el frío parecía más largo y los veranos más vacíos. Pero la vida, caprichosa como siempre, siguió su curso. La gente me decía que debía seguir adelante, y un día simplemente lo hice, o al menos eso parecía. Empecé a salir otra vez, a ocuparme de mis rosales, a abrir las ventanas por las mañanas, volví a hornear pan los domingos y a recibir visitas sin sentir ese nudo en el estómago. Laura me ayudaba más seguido. Sofía, que ya estudiaba en la universidad, venía algunos fines de semana a quedarse conmigo. La casa, por momentos, volvía a tener voz. Recuerdo una tarde en que Sofía llegó con un ramo enorme de girasoles. «Te los traje porque dicen que siempre buscan la luz», me dijo sonriendo. Yo la abracé. Durante un instante, creí que la vida me estaba devolviendo a mi nieta, limpia, buena, luminosa, pero incluso la luz proyecta sombras, ¿no? Laura, mientras tanto, se había convertido en una mujer de negocios. Después de la muerte de su padre, tomó las riendas de la carpintería y la transformó por completo. Ya no olía a madera ni a barniz, sino a perfume caro y documentos impresos. Daniel, su esposo, se dedicaba a bienes raíces y parecía prosperar también. A menudo me hablaban de inversiones, de contratos, de preparar el futuro, y aunque yo los escuchaba con atención, había algo en sus palabras que me resultaba hueco, como si el amor hubiera sido reemplazado por cifras. Yo no me involucraba, me limité a hacer lo que ellos querían que fueran: la abuela dulce, la figura de fondo, la que hornea pasteles y sonríe en las fotos. Pero cada vez que los observaba juntos, notaba algo extraño, un lenguaje silencioso entre ellos, una mirada rápida, un gesto que se cortaba apenas
yo entraba a la habitación, y esa sensación volvía a mí, como un eco del pasado, sin embargo, me negaba a vivir en sospecha. Me obligaba a pensar que tal vez mi mente, cansada de tanto dolor, solo buscaba fantasmas donde no los había. Así que me refugié en lo poco que aún me hacía sentir viva en mi jardín. Ahí, entre la tierra húmeda y el canto de los pájaros, aprendí a convivir con los recuerdos. Planté rosales nuevos en memoria de Miguel, y cada vez que florecían, le hablaba en voz baja. Míralos, hijo, le decía, no todos los días son malos, ¿ves? Y en esos momentos, creía mis propias mentiras. Un año después, Sofía anunció que se comprometía. Tenía apenas 22 años. El joven, Ethan, parecía encantador, educado, respetuoso, de familia acomodada. Vinieron a visitarme una tarde, y recuerdo que me trajo una caja con pastel de zanahoria, mi favorito. Es una receta de mi madre, dijo, con una sonrisa tímida. Kyle Bean. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza. Pensé en quizá esta sea mi segunda oportunidad de ver nacer algo. Bueno, de tanto dolor en la boda, fue sencilla, pero hermosa. Laura no cabía de orgullo. Daniel brindaba con cada invitado, y yo observaba a Sofía, radiante, vestida de blanco, mientras prometía amor eterno. Ese día lloré, pero no de tristeza. Por un instante, realmente creí que la oscuridad había quedado atrás. La pareja se mudó cerca, a una casa nueva, a solo 15 minutos de la mía. Sofía me visitaba con frecuencia, y a veces me pedía consejos de cocina, o me traía flores solo porque sí. Yo las ponía en agua, las miraba, y pensaba, quizás la vida, al final, se apiada de los que han sufrido demasiado. Durante un tiempo, todo fue paz, demasiada paz. Y aunque suene absurdo, eso fue lo que me inquietó. Había días en los que me despertaba con un presentimiento, no sabría explicarlo, una especie de vibración en el pecho, un silencio distinto en la casa. A veces, cuando Sofía me abrazaba, notaba un perfume desconocido en su ropa, el mismo que había sentido años atrás en casa de Laura, y, cuando se iba, me quedaba con esa incomodidad flotando entre los muebles. Aún así, seguí fingiendo normalidad. Organizaba cenas familiares, celebraba aniversarios, reía en las fotos, pero cada sonrisa me costaba un pedazo del alma, porque debajo de todo ese brillo había grietas. En una tarde, mientras servíamos el té, Sofía mencionó algo que me heló. Abuela, Ethan y yo estamos pensando en manejar tus propiedades cuando tú ya no puedas. Yo la miré, tratando de mantener la calma. ¿Manejar mis propiedades? Sí, solo para ayudarte, dijo, con su tono dulce de siempre. Mamá dice que sería más fácil si todo estuviera a nuestro nombre. Así no tienes que preocuparte por trámites. La cuchara tembló entre mis dedos. Laura la observó en silencio, sin corregirla. Danielson, y en ese momento, la ilusión se quebró. La cena, continuó como si nada, pero mi mente ya no estaba allí. Me excusé temprano y subí a mi habitación. Saqué del cajón el sobre donde guardaba las copias de los movimientos bancarios y la carta de Miguel. Las extendí sobre la cama y las miré a la luz tenue de la lámpara. Nada coincidía, las firmas, los nombres, los tiempos. Y entonces lo comprendían, el ciclo se repetía en el mismo patrón de sonrisas falsas, palabras dulces y manos sucias. Solo que ahora, la generación siguiente continuaba el juego. Sofía era mi nieta, mi sangre, y estaba caminando por el mismo camino que su madre en esa noche. Al mirarme en el espejo, noté algo distinto en mis ojos. Ya no había tristeza ni resignación. Había algo más frío. Determinación. Al día siguiente, fui al banco sin avisar a nadie. Pedí revisar mis documentos de propiedad, los títulos de la casa y los permisos notariales. El funcionario me reconoció de visitas anteriores y me recibió con cortesía. Cuando revisó los registros, me miró con una mezcla de confusión y pena. Señora Vargas, hace 6 meses se emitió una solicitud de transferencia parcial de su casa. ¿Qué? Pregunté, conteniendo el temblor. ¿Quién la autorizó? El hombre dudó antes de responder.
Aparece firmada por usted y por su nieta, Sofía Callens. Me quedé inmóvil. El aire del banco se volvió pesado. Los sonidos se alejaron, y entonces recordé aquella promesa de Sofía. Cuando era niña prometo que siempre te voy a cuidar. No supe si reír o llorar, porque en ese momento entendí que no era la abuela a la que cuidaban, era la abuela a la que estaban preparando para enterrar. En vida el dinero tiene un olor distinto cuando viene acompañado de amor. No huele a billetes, huele a confianza. Hasta que alguien decide romperla durante años, pensé que mi familia me visitaba por cariño, que las cenas, los abrazos y los regalos eran una forma de mantener viva la unión. Pero con el tiempo, empecé a notar que detrás de cada gesto amable había una pregunta disfrazada, una intención escondida. Todo comenzó con solo queremos ayudarte, abuela, y terminó con un contrato que casi me roba la vida. Después de aquella conversación en el banco, fingí no saber nada. No podía acusar sin pruebas ni mostrar sospecha alguna. Aprendí a observar con la paciencia que solo las mujeres traicionadas conocen. En las visitas de Laura y Daniel se volvieron más frecuentes. Traían flores, comida, incluso regalos costosos que nunca pedí. Una tarde, mientras almorzábamos, Laura mencionó que estaban reorganizando sus finanzas. El negocio va bien, pero queremos proteger los activos familiares, dijo mientras jugaba con su copa de vino. Deberíamos actualizar los documentos de herencia, mamá. Document Prigan. Sí, intervino Daniel. Is algo común. Una especie de poder preventivo, por si llegara a pasar algo. Lo dijo con voz tranquila, pero sus ojos no se movieron de los míos. No estoy enferma, respondí sonriendo. Todavía sé manejar mis cosas. Daniel se encogió de hombros. Claro que sí, pero todos necesitamos previsión. Mira, incluso Sofía firmó un poder conmigo para que yo maneje su negocio cuando ella viaja. Sofía asintió, mirando su teléfono. Es normal, abuela, solo queremos ayudarte. Solo queremos ayudarte. Esa frase empezó a perseguirme como un eco venenoso. Durante semanas insistieron con el tema, que si el abogado necesitaba una firma, que si la notaría estaba lista, que si solo era un trámite simbólico, hasta que un día llegaron con los papeles. Recuerdo perfectamente esa tarde. El sol se filtraba por las cortinas del comedor, y Laura entró con una carpeta marrón. Mamá, no te preocupes, esto no cambia nada, solo es para que si algún día tú no puedes, alguien de confianza, nosotros, pueda representarte. Daniel, sentado a su lado, me sonrió. Un simple poder notarial, nada más. Abrí la carpeta. Las hojas estaban llenas de lenguaje legal que apenas comprendía. Poder general para administrar bienes, autorización de disposición parcial, derechos sucesorios, palabras que olían a trampanamé. Temblaron las manos. Perel Law Firm. No sé si por miedo, por cansancio, o porque aún creía que el amor familiar era más fuerte que la ambición. Tal vez quería creer que no todos eran como pensaba. Cuando el notario se fue, Daniel me abrazó y dijo, gracias, mamá. Has hecho lo correcto. Pero al soltarme, noté algo en su sonrisa, demasiado amplia, demasiado satisfecha. Esa fue la primera grieta visible. A los meses siguientes, fueron tranquilos en apariencia. Yo seguía recibiendo mis cheques, mis facturas, mis cartas del banco. Nada parecía fuera de lugar, pero las visitas cambiaron de tono. Ya no hablaban de amor o familia, hablaban de ventas, de oportunidades, de negocios. Una tarde, Sofía llegó sola, se sentó en la cocina, y con tono suave, me dijo, abuela, Ethan y yo queremos invertir en una nueva propiedad, pero nos falta un pequeño respaldo. ¿Qué tipo de respaldo? Prigan, podrías hipotecar la casa solo por un tiempo, dijo con naturalidad. Es tuya, nadie te la quitaría. ¿Y por qué la necesitarían ustedes? Porque mamá dice que la familia debe ayudarse, que lo que tienes algún día será nuestro de todos modos. Me quedé mirándola. La niña que una vez me decía mi abuelita eterna, ahora hablaba de herencia con la frialdad de un contador. No, cariño, le dije despacio. Lo que tengo, lo gané con esfuerzo. No voy a hipotecar nada. Su rostro cambió.
La dulzura se borró. Ann solo dijo, está bien, pensé que confiarías en mí, y se fue sin darme un beso. En esa noche, mientras cenaba sola, escuché el sonido del viento golpeando las ventanas, y en mi cabeza resonó la voz de Miguel, sí, algo me pasa. Dile que revise las cuentas. Fui al escritorio y tomé los documentos del poder notarial. Comencé a leerlos con calma. Wailo Incantra, una cláusula en letra pequeña que decía, el apoderado podrá disponer de bienes inmuebles a su criterio, en caso de incapacidad temporal del titular. Incapacidad temporal. Bastaba con un diagnóstico médico, una simple firma, para que todo dejara de ser mío. Y de pronto lo entendí todo. Durante un instante, creí que la vida me estaba devolviendo a mi nieta, limpia, buena, luminosa, pero incluso la luz proyecta sombras, ¿no? Laura, mientras tanto, se había convertido en una mujer de negocios. Después de la muerte de su padre, tomó las riendas de la carpintería y la transformó por completo. Ya no olía a madera ni a barniz, sino a perfume caro y documentos impresos. Daniel, su esposo, se dedicaba a bienes raíces, y parecía prosperar también. A menudo me hablaban de inversiones, de contratos, de preparar el futuro, y aunque yo los escuchaba con atención, había algo en sus palabras que me resultaba hueco, como si el amor hubiera sido reemplazado por cifras. Yo no me involucraba, me limité a hacer lo que ellos querían que fueran: la abuela dulce, la figura de fondo, la que hornea pasteles y sonríe en las fotos. Pero cada vez que los observaba juntos, notaba algo extraño, un lenguaje silencioso entre ellos, una mirada rápida, un gesto que se cortaba apenas yo entraba a la habitación. Y esa sensación volvía a mí, como un eco del pasado. Sin embargo, me negaba a vivir en sospecha. Me obligaba a pensar que tal vez mi mente, cansada de tanto dolor, solo buscaba fantasmas donde no los había. Así que me refugié en lo poco que aún me hacía sentir viva en mi jardín. Ahí, entre la tierra húmeda y el canto de los pájaros, aprendí a convivir con los recuerdos. Planté rosales nuevos en memoria de Miguel, y cada vez que florecían, le hablaba en voz baja. Míralos, hijo, le decía, no todos los días son malos, ¿ves? Y en esos momentos, creía mis propias mentiras. Un año después, Sofía anunció que se comprometía. Tenía apenas 22 años. El joven, Ethan, parecía encantador, educado, respetuoso, de familia acomodada. Vinieron a visitarme una tarde, y recuerdo que me trajo una caja con pastel de zanahoria, mi favorito. Es una receta de mi madre, dijo, con una sonrisa tímida. Mi Kyle Bean. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza. Pensé en quizá esta sea mi segunda oportunidad de ver nacer algo. Bueno, de tanto dolor en la boda, fue sencilla, pero hermosa. Laura no cabía de orgullo. Daniel brindaba con cada invitado, y yo observaba a Sofía, radiante, vestida de blanco, mientras prometía amor eterno. Ese día lloré, pero no de tristeza. Por un instante, realmente creí que la oscuridad había quedado atrás. La pareja se mudó cerca, a una casa nueva, a solo 15 minutos de la mía. Sofía me visitaba con frecuencia, y a veces me pedía consejos de cocina, o me traía flores solo porque sí. Yo las ponía en agua, las miraba, y pensaba, quizás la vida, al final, se apiada de los que han sufrido demasiado. Durante un tiempo, todo fue paz, demasiada paz. Y aunque suene absurdo, eso fue lo que me inquietó. Había días en los que me despertaba con un presentimiento, no sabría explicarlo, una especie de vibración en el pecho, un silencio distinto en la casa. A veces, cuando Sofía me abrazaba, notaba un perfume desconocido en su ropa, el mismo que había sentido años atrás en casa de Laura, y, cuando se iba, me quedaba con esa incomodidad flotando entre los muebles. Aún así, seguí fingiendo normalidad. Organizaba cenas familiares, celebraba aniversarios, reía en las fotos, pero cada sonrisa me costaba un pedazo del alma, porque debajo de todo ese brillo había grietas. Una tarde, mientras servíamos el té, Sofía mencionó algo que me heló. Abuela, Ethan y yo estamos pensando en manejar tus propiedades cuando tú ya no puedas. Yo la miré, tratando de mantener la calma.
¿Manejar mis propiedades? Sí, solo para ayudarte, dijo, con su tono dulce de siempre. Mamá dice que sería más fácil si todo estuviera a nuestro nombre. Así no tienes que preocuparte por trámites, San. La cuchara tembló entre mis dedos. Laura la observó en silencio, sin corregirla. Danielson, y en ese momento, la ilusión se quebró. Anne, la cena, continuó como si nada, pero mi mente ya no estaba allí. Me excusé temprano y subí a mi habitación. Saqué del cajón el sobre donde guardaba las copias de los movimientos bancarios y la carta de Miguel. Las extendí sobre la cama y las miré a la luz tenue de la lámpara. Nada coincidía, las firmas, los nombres, los tiempos. Y entonces lo comprendían, el ciclo se repetía en el mismo patrón de sonrisas falsas, palabras dulces y manos sucias. Solo que ahora, la generación siguiente continuaba el juego. Sofía era mi nieta, mi sangre, y estaba caminando por el mismo camino que su madre en esa noche. Al mirarme en el espejo, noté algo distinto en mis ojos. Ya no había tristeza ni resignación. Había algo más frío. Determinación. Al día siguiente, fui al banco sin avisar a nadie. Pedí revisar mis documentos de propiedad, los títulos de la casa y los permisos notariales. El funcionario me reconoció de visitas anteriores y me recibió con cortesía. Cuando revisó los registros, me miró con una mezcla de confusión y pena. Señora Vargas, hace 6 meses se emitió una solicitud de transferencia parcial de su casa. ¿Qué? Pregunté, conteniendo el temblor. ¿Quién la autorizó? El hombre dudó antes de responder. Aparece firmada por usted y por su nieta, Sofía Callens. Me quedé inmóvil. El aire del banco se volvió pesado. Los sonidos se alejaron, y entonces recordé aquella promesa de Sofía. Cuando era niña prometo que siempre te voy a cuidar. No supe si reír o llorar, porque en ese momento entendí que no era la abuela a la que cuidaban, era la abuela a la que estaban preparando para enterrar. En vida, el dinero tiene un olor distinto cuando viene acompañado de amor. No huele a billetes, huele a confianza. Hasta que alguien decide romperla. Durante años pensé que mi familia me visitaba por cariño, que las cenas, los abrazos y los regalos eran una forma de mantener viva la unión. Pero con el tiempo, empecé a notar que detrás de cada gesto amable había una pregunta disfrazada, una intención escondida. Todo comenzó con solo queremos ayudarte, abuela, y terminó con un contrato que casi me roba la vida. Después de aquella conversación en el banco, fingí no saber nada. No podía acusar sin pruebas ni mostrar sospecha alguna. Aprendí a observar con la paciencia que solo las mujeres traicionadas conocen. En las visitas de Laura y Daniel se volvieron más frecuentes. Traían flores, comida, incluso regalos costosos que nunca pedí. Una tarde, mientras almorzábamos, Laura mencionó que estaban reorganizando sus finanzas. El negocio va bien, pero queremos proteger los activos familiares, dijo mientras jugaba con su copa de vino. Deberíamos actualizar los documentos de herencia, mamá. Document Prigant. Sí, intervino Daniel. Is algo común. Una especie de poder preventivo, por si llegara a pasar algo. Lo dijo con voz tranquila, pero sus ojos no se movieron de los míos. No estoy enferma, respondí sonriendo. Todavía sé manejar mis cosas. Daniel se encogió de hombros. Claro que sí, pero todos necesitamos previsión. Mira, incluso Sofía firmó un poder conmigo para que yo maneje su negocio cuando ella viaja. Sofía asintió, mirando su teléfono. Es normal, abuela, solo queremos ayudarte. Solo queremos ayudarte. Esa frase empezó a perseguirme como un eco venenoso. Durante semanas insistieron con el tema, que si el abogado necesitaba una firma, que si la notaría estaba lista, que si solo era un trámite simbólico, hasta que un día llegaron con los papeles. Recuerdo perfectamente esa tarde. El sol se filtraba por las cortinas del comedor, y Laura entró con una carpeta marrón. Mamá, no te preocupes, esto no cambia nada, solo es para que si algún día tú no puedes, alguien de confianza, nosotros, pueda representarte. Daniel, sentado a su lado, me sonrió. Un simple poder notarial, nada más.
Abrí la carpeta. Las hojas estaban llenas de lenguaje legal que apenas comprendía. Poder general para administrar bienes, autorización de disposición parcial, derechos sucesorios, palabras que olían a trampanamé. Temblaron las manos. Perel Law Firm. No sé si por miedo, por cansancio, o porque aún creía que el amor familiar era más fuerte que la ambición. Tal vez quería creer que no todos eran como pensaba, aun cuando el notario se fue. Daniel me abrazó y dijo, gracias, mamá. Has hecho lo correcto. Pero al soltarme, noté algo en su sonrisa, demasiado amplia, demasiado satisfecha. Esa fue la primera grieta visible. A los meses siguientes, fueron tranquilos en apariencia. Yo seguía recibiendo mis cheques, mis facturas, mis cartas del banco. Nada parecía fuera de lugar, pero las visitas cambiaron de tono. Ya no hablaban de amor o familia, hablaban de ventas, de oportunidades, de negocios. Una tarde, Sofía llegó sola, se sentó en la cocina y con tono suave me dijo, abuela, Ethan y yo queremos invertir en una nueva propiedad, pero nos falta un pequeño respaldo. ¿Qué tipo de respaldo? Regan, podrías hipotecar la casa solo por un tiempo, dijo con naturalidad. Es tuya, nadie te la quitaría. ¿Y por qué la necesitarían ustedes? Porque mamá dice que la familia debe ayudarse, que lo que tienes algún día será nuestro de todos modos. Me quedé mirándola. La niña que una vez me decía mi abuelita eterna, ahora hablaba de herencia con la frialdad de un contador. No, cariño, le dije despacio. Lo que tengo, lo gané con esfuerzo. No voy a hipotecar nada. Su rostro cambió. La dulzura se borró. Ann solo dijo, está bien, pensé que confiarías en mí. Y se fue sin darme un beso. En esa noche, mientras cenaba sola, escuché el sonido del viento golpeando las ventanas, y en mi cabeza resonó la voz de Miguel, sí, algo me pasa. Dile que revise las cuentas. Fui al escritorio y tomé los documentos del poder notarial. Comencé a leerlos con calma. Wailo Incantra, una cláusula en letra pequeña que decía, el apoderado podrá disponer de bienes inmuebles a su criterio, en caso de incapacidad temporal del titular. Incapacidad temporal. Bastaba con un diagnóstico médico, una simple firma, para que todo dejara de ser mío. Y de pronto lo entendí todo. Hay verdades que duelen más que la mentira, verdades que esperan en silencio durante años, como cuerpos enterrados que solo necesitan una lluvia para salir a la superficie. Y cuando finalmente las ves, ya no puedes cerrar los ojos. Esa noche del sobre con la nota, ya es hora de descansar. Abuela, cambió algo dentro de mí. El miedo se transformó en rabia, y la rabia en claridad. Ya no quería entenderlos. Quería saber que los había convertido en esto, porque nadie nace con el alma podrida. Alguien la contamina. Empecé a revisar cada rincón de la casa, buscando cualquier documento viejo que pudiera explicar algo. Cajas de archivocatos de Alberto, viejos contratos del taller Antodo, y entre el polvo y los recuerdos, encontré un sobre amarillento escondido en la parte inferior del ropero. Estaba sellado con cera. En el frente, con letra firme, se leían para Elena solo si alguna vez dudas de tu familia. Reconocí la letra de Alberto. Mi corazón se detuvo un segundo. Rompí el sello, y dentro había varias páginas dobladas, junto con una fotografía en blanco y negro. Daniel, mucho más joven, de pie junto a Alberto. En el taller no podía creerlo. Mi esposo y mi yerno se conocían mucho antes de que Laura lo trajera a casa. Las cartas empezaban en 1998. A la primera decía Ana Elena, si estás leyendo esto, significa que algo me preocupa. Hace meses contraté a un joven para ayudarme con los registros del negocio. Se llama Daniel Collins. Es inteligente, pero no confío en él. Hay inconsistencias en los balances, dinero que desaparece. No quiero alarmarte, pero creo que está manipulando las cuentas. Me quedé helada. Daniel había trabajado para Alberto. Mi mente buscó recuerdos, pequeños detalles que nunca había conectado la primera vez que Laura lo presentó. Él ya sabía el camino al taller. Dijo que era coincidencia. Yo le creía. En la segunda carta era peor.
Descubrí que Daniel falsificó cheques a nombre del taller. Cuando lo enfrenté, DJQ era préstamo temporal, amenazó con decirle a Laura que yo había tenido una aventura para distraerla. No sé qué hacer. Si algo me pasa, revisa los libros y cuida a los niños. Me temblaban las manos. Las lágrimas caían sobre el papel, borrosas, tibias. Mi Alberto había descubierto todo y se había quedado solo. Nadie lo escuchó. Yosu estaba demasiado ocupada planeando la boda de nuestra hija con el hombre que lo estaba robando. Y entonces lo entendí. La muerte de Alberto, ese infarto tranquilo mientras dormía, nunca fue natural. Esa noche no dormí. Me senté frente al retrato de Alberto y le hablé como si aún pudiera oírme. No vi lo que estaba frente a mis ojos. El amanecer llegó lento, pesado. Necesitaba pruebas, así que busqué en el viejo taller. Todo seguía igual, el olor a aserrín, las herramientas cubiertas de polvo, los planos amarillentos sobre la mesa. En un cajón encontré una libreta contable con las iniciales de ANSE marcadas en la esquina. Las cifras no cuadraban. Había retiros de dinero antes de la fecha de la supuesta muerte de Alberto. Y la última anotación, escrita con su letra, decía: Ansi, no regreso esta noche. Llama a Harold. Harold Granten, el mismo abogado al que yo había acudido semanas atrás. Ann corría a su despacho sin avisar. Cuando le mostré las cartas y la libreta, su rostro se puso pálido. Dios mío, murmuró. Elena, esto lo cambia todo. ¿Él lo sabía? Harold asintió. Alberto me contó sus sospechas, pero nunca quiso denunciar. Dijo que no soportaría destruir a Laura. ¿Y qué pasó después? Una semana más tarde, supe de su muerte. Nunca tuve la oportunidad de hablar con él de nuevo. El silencio que siguió fue insoportable. Me sentí traicionada, no solo por mi familia, sino por el propio destino. Mi esposo murió creyendo que podía protegernos, y su asesino terminó casado con nuestra hija en esa noche. Al volver a casa, tuve una pesadilla. Soñé que estaba en el taller, escuchando el sonido de un martillo golpeando madera. La puerta se abrió lentamente y vi a Daniel entrar, con las manos manchadas de grasa. Su respiración era agitada. No debía ser así, decía, en el sueño. Y entonces lo vi, el cuerpo de Alberto tendido junto a la mesa, una marca violácea en su cuello. Me desperté, gritando. El corazón me martillaba el pecho, y aunque sabía que era un sueño, algo dentro de mí decía que no lo era del todo. En paz, Eotar Cabos. Los mismos síntomas que yo tuve la noche de mi cumpleaños: visión borrosa, sabor metálico, debilidad, eran idénticos a los que Alberto había tenido antes de morir dormido. Vanino, silencioso, imposible de detectar si no lo buscas. Me quedé horas sentada, mirando la foto vieja de Daniel en el taller, y me di cuenta de algo más perturbador. A Laura ya lo conocía antes de presentarlo oficialmente. En la esquina de la foto apenas visible, había una figura en mi hija, con 18 años. Su rostro apenas se distinguía, pero era mi niña, riendo junto al hombre que años después llamaría su esposo. El amor no los unió. Los unió el secreto. Ana, a la mañana siguiente, llamé a Harold otra vez. Le pedí que buscara los registros médicos de Alberto y los comparara con mi historial. Días después, me llamó con la voz temblorosa. Elena, encontré algo. Dime, los informes toxicológicos de tu esposo desaparecieron del hospital, pero el médico que lo atendió aún vive. Dijo que recordaba una nota en el expediente traslados: digitoxina, un veneno difícil de letal, en dosis pequeñas. Se me nubló la vista. Daniel lo había envenenado y Laura lo había ayudado a encubrirlo. Sentí que el suelo desaparecía. Caí de rodillas, sosteniendo el teléfono con ambas manos. Las lágrimas no salían. Era como si ya no quedara agua en mí. Solo vacío. En esa tarde, Sofía vino a visitarme. No sabía si llorar, gritar o abrazarla, pero cuando la vi entrar con esa sonrisa ensayada, entendí que ya no quedaba inocencia en ella. Se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas, y dijo:
Mamá está preocupada. Dice que últimamente estás paranoica. Paranoica. Repetí. Qué palabra tan cómoda. Quiere lo mejor para ti. Todos lo queremos. Como quisieron lo mejor para tu abuelo. Su rostro cambió. Por un instante, su máscara se resquebrajó. ¿Qué estás diciendo? Saqué el sobre con la foto y las cartas. Las dejé sobre la mesa. Tu abuelo sabía quién era Daniel mucho antes de que tú nacieras. Eso no prueba nada, dijo con voz temblorosa. Prueba que el mal en esta familia empezó mucho antes de ti, Sofía, y que tú lo estás repitiendo en C. Levantó bruscamente. Su respiración se agitó. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No por lo que yo sabía, sino porque sabía que ahora ella también estaba en peligro. No te metas en esto, abuela, dijo, casi suplicando. No entiendes lo que está en juego. Explícamelo. Nope. Entonces dímelo con los ojos, susurré a Anne, y en ese silencio comprendí algo más profundo aún. No era Daniel quien controlaba todo. Era Laura, Anne, mi hija, la que sonreía en las fotos, la que lloró en el funeral de su padre, con la misma calma con la que firmó la hipoteca de mi casa, después de que Sofía se fue. Me encerré en el baño y me miré al espejo. Tenía el rostro pálido, las venas marcadas, los ojos enrojecidos. Por un instante, no mi riconocí. Y luego, una risa amarga se me escapó sin querer. Había pasado toda la vida enseñándoles a ser buenas personas, y lo único que aprendieron de mí fue cómo fingirlo mejor que nadie. Me deslicé hasta el suelo, abrazando las cartas contra el pecho, y en la oscuridad, entre sollozos, le prometí a Alberto algo que ya no podía oír. Te juro que esta vez no me van a enterrar a mí. Después de aquella noche en la que descubrí la verdad sobre Alberto, ya no tuve miedo. Tuve algo mucho más peligroso en claridad. Sabía que Laura y Daniel no iban a detenerse. Sabía que Sofía, aunque aún dudaba, terminaría eligiendo su bando. Y también sabía que el tiempo corría en mi contra en el veneno, las firmas falsificadas, el médico comprando diagnósticos, todo apuntaba a un solo final, a mi muerte. Solo quedaba decidir cómo iban a hacerlo. Y esa respuesta llegó antes de lo que imaginaba Anne una mañana. Laura apareció sin avisar. Llevaba un abrigo elegante y un ramo de flores. Solo quiero pasar tiempo contigo, dijo. Sonaba dulce, pero sus ojos estaban más fríos que el invierno. Cocinó para las dos, pollo con vino blanco, y sirvió el vino sin preguntarme. Yo observaba cada movimiento, cada cuchillo, cada gesto. Había aprendido a reconocer el peligro no por su forma, sino por su aroma. Mamá, dijo, mientras servía la comida. Estuve hablando con el abogado Sid. ¿Y qué te dijo? Que debemos actualizar tu testamento. Repetí, con una calma que no sentía. Sí, solo por precaución. No queremos que el gobierno se quede con nada. En la frase me revolvió el estómago. Era la misma que Daniel había usado años atrás con Alberto. El eco de la trampa, palabra por palabra, le sonreí. Claro, hija, lo que tú digas. Ella pareció satisfecha, y yo por dentro sentí como mi sangre hervían durante los días siguientes. Todo pareció regresar a la normalidad. Demasiado normal. Demasiadas sonrisas. Demasiada amabilidad. Laura me visitaba a diario. Sofía me llamaba cada noche para asegurarse de que dormía bien. Daniel me enviaba frutas, medicamentos, regalos para mi bienestar. Era una coreografía perfecta, demasiado perfecta. Una tarde, Sofía llegó sola. Abuela, mamá dice que te vendría bien un descanso, me dijo con su tono suave. Hay una casa hermosa cerca del lago. Podemos pasar un fin de semana ahí, solo nosotras. ¿Y tu madre? Vendrá después. Cuando todo esté listo. Sus ojos evitaban los míos, y su voz tembló ligeramente al decir, todo esté listo. Supe que mentía, pero fingí no notarlo. Suena lindo, cariño, respondí. Me hará bien salir un poco por dentro. Ya sabía que aquel viaje sería el escenario elegido. Esa semana fue una obra de teatro. Laura me llevó de compras.
Sofía me ayudó a empacar. Daniel insistió en revisar mi auto. Por seguridad, lo vi en el garage, hurgando bajo el capó. Cuando me acerqué, dio un salto. Solo reviso el aceite, dijo. No queremos que el coche te deje tirada. Qué amable, respondían, pero esa noche, cuando él se fue, revisé el suelo. Había marcas nuevas en el concreto y una pequeña mancha de líquido marrón bajo el motor. La Julian gasolina Daniel no había revisado el aceite. Había alterado los frenos. Encerré el capó con cuidado y me quedé mirando el auto en silencio. Si quería matarme, tendría que hacerlo de otra manera. Yo ya no sería su víctima, yo sería su espejo. El día del viaje, Sofía llegó temprano. Llevaba su cámara, su teléfono y una sonrisa nerviosa. ¿Lista, abuela? Lista. El trayecto duraría 2 horas. Ella conducía, hablaba sin parar de su vida universitaria, de Ethan, del trabajo de su madre. Pero yo apenas la escuchaba, miraba la carretera, los árboles, las señales. Cada curva me parecía una trampa. Cada sombra, una oportunidad para el desastre. En la mitad de camino, Sofía fingió que el coche tenía un ruido extraño. Se orilló y salió a revisar. Yo la observé por el espejo retrovisor. Sacó su teléfono, fingió hablar con alguien. Cuando regresó, sonreía. ¿Todo bien? Solo era una piedra, pero vi la tierra en sus manos. Había tocado algo bajo el vehículo. Apreté el cinturón con fuerza. Mi corazón latía tan rápido que podía oírlo en mis oídos. Pero seguí actuando. ¡Qué alivio!, dije. No quisiera quedarme varada aquí. No te preocupes, abuela. Pronto estaremos en casa. A la casa del lago era hermosa. Demasiado hermosa para un fin de semana improvisado. Puertas nuevas, muebles de lujo, comida fresca. Y sobre la mesa, una botella de vino tinto con 2 copas servidas. Mamá vendrá más tarde, dijo Sofía. Me pidió que brindáramos por adelantado. La miré en silencio. Sus manos temblaban ligeramente, y por un segundo, creí ver copa. Pero el instinto fue más fuerte que la esperanza. Por supuesto, cariño, respondí. Brindemos. Alzamos las copas. Ella bebió, yo no. Solo acerqué la copa a mis labios, fingiendo. El vino tenía un aroma dulce, casi floral, demasiado dulce. Lo dejé sobre la mesa. ¿No te gusta? Pregan. Después lo termino, respondí sonriendo. Anne-Sofía se levantó, fingió revisar algo en la cocina. Yo aproveché para ver el fondo de su copa. En pequeños grumos flotaban, casi invisibles, el mismo tono que recordaba del vino de mi cumpleaños. 70 pasó una hora. Sofía se quejaba de sueño. Debí poner menos vino. Río. Somnolienta. Me siento cansada. VA de concert DJs. Yo limpiaré. Cuando subió al dormitorio, vacié ambas copas en el fregadero. El líquido dejó un rastro rosado sobre el acero. Saqué el teléfono, marqué el número de Harold. No, era domingo. Pensé en llamar a la policía. Pero, ¿qué diría? Mi nieta intentó envenenarme. Sin pruebas, solo sonaría como otra anciana delirante y mí. Quedé despierta toda la noche, sentada en la sala, mirando la puerta. A las 3 de la madrugada, escuché un motor. Faros cruzaron el ventanal. Un coche se detuvo afuera. Vi la silueta de Daniel bajando. Sofía bajó corriendo por las escaleras, aún en bata. Hablaron en voz baja. No pude oír las palabras, pero sí el tono no urgente, molesto. Él entregó un frasco pequeño, transparente, con líquido ámbar. Sofía lo tomó con manos temblorosas, y entonces supe que el plan aún seguía en pie. Esperé a que amaneciera. Cuando Sofía salió de la casa a comprar pan, subí al dormitorio y busqué entre sus cosas. En su bolso estaba el frasco. No tenía etiqueta, pero el olor era inconfundible. En digitoxina. El mismo veneno que mató a Alberto Ann. Lo sostuve entre mis dedos. Pequeño, silencioso, letal. Una gota podía matar un corazón sano en minutos. Lo guardé en mi abrigo. No por mí, por justicia. Cuando Sofía volvió, sonreí. Dormist bien, sí, te preparé el desayuno. Qué linda, respondí, fingiendo ternura. Mientras cocinaba, pensé en todo lo que había perdido: a mi esposo, mi hijo,
mi paz, todo por confiar, y comprendí que el amor no siempre se cobra con amor. A veces se cobra con paciencia. Cuando Laura llegó esa tarde, la casa olía a pan fresco. Entró con una sonrisa ensayada y 2 copas de vino en la mano. Brindemos por la familia, dijo Ian. Y en ese momento, supe que había llegado el instante, el momento que tanto habían planeado, el momento que yo llevaba meses esperando, el momento de ejecución. Todo lo que vino después sucedió tan rápido que a veces me pregunto si fue real, o si sigo a Ali, tendida sobre el suelo frío de aquella casa del lago, escuchando el eco de mis propios latidos. La tarde estaba serena, demasiado serena. El cielo tenía ese tono gris que anuncia tragedias, y nadie parece notarlo. Laura sirvió el vino, Sofía colocó los platos, Daniel acomodó las velas. Yo los observaba, tranquila. Sabía que cada gesto, cada palabra, cada sonrisa, era parte del guión que ellos mismos habían escrito, y que esa cena era la escena final. Por ti, mamá, dijo Laura, levantando la copa. Por tu descanso, susurró Daniel, apenas audible. Sofía bajó la mirada. Why, yo sonreí. Por la familia, dije. ¿Siempre por la familia me vieron? Yo solo fingí hacerlo. El vino tenía ese color profundo, que huele a mentira. Sentí el calor de la copa entre mis dedos, pero no la llevé a los labios. Solo los observé, como quien ve una obra por última vez. Antes del aplauso final, el silencio se volvió incómodo. Laura fue la primera en hablar. Mamá, firmamos los papeles del testamento. El abogado vendrá mañana. ¿Qué papeles? Pregunté, con fingida confusión. No te preocupes, intervino Daniel. Solo formalidades, formalidades como las de Alberto. El aire se congeló a Laura, apretó los dientes. Sofía soltó la copa, que se quebró al chocar contra el suelo. El vino se extendió como una mancha oscura, idéntica a la sangre. ¿Qué sabes?, preguntó Laura con voz baja. Todo. Estás delirando, dijo Daniel. No tienes pruebas. Las tengo, y no me iré de aquí sin verlos caer. Su rostro cambió. La máscara de amor desapareció. Laura golpeó la mesa. El sonido retumbó en las paredes. Eres una vieja estúpida, gritó. Te dimos todo. No me dieron nada, dije despacio. Lo quitaron. Daniel se levantó, caminó alrededor de la mesa, como un depredador. Podríamos arreglarlo, dijo. Si firmas lo que te pedimos, mañana todo estará bien. Why see no? Entonces no habrá mañana. El reloj marcó las 8:04, las 7 de la noche, el mismo horario en que, años atrás, Alberto había muerto dormido. El ciclo se repetía. Laura se acercó a mí. Su perfume era el mismo que usaba cuando era niña, pero ahora olía a veneno. Por favor, mamá, dijo, en un susurro tenso. No nos hagas esto. Defender lo poco que queda de mí. Tú no entiendes, replicó, con lágrimas contenidas. No era solo por dinero. Alberto iba a arruinarnos. Era tu padre. Y tú, me miró con desprecio. Tú elegiste su lado. A la bofetada llegó antes de que pudiera reaccionar. El golpe me lanzó contra la mesa. La copa cayó al suelo, estallando en 1000 fragmentos. Sentí el sabor metálico de la sangre en mis labios. Daniel la sujetó por el brazo. Basta, Laura, pero su tono no era de contención. Era de hazlo rápido, susurró. Entonces la vi, Sofía en el rincón, con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo el frasco de veneno. No puedo, dijo entre sollozos. Hazel, gritó. Laura, acaba con esto. Todo se volvió un torbellino. Daniel me sujetó por los hombros, empujándome hacia la silla. Sofía se acercó con el frasco abierto, el líquido ámbar brillando bajo la luz de las velas. No te acerques, le dije. Lo siento, abuela. No lo sientes aún. En un movimiento rápido volcó la mesa. El vino, los platos, las velas, todo cayó al suelo. Una llama se deslizó sobre el mantel empapado. El fuego comenzó a extenderse lentamente, como una lengua hambrienta. Sofía gritó. Daniel me empujó hacia atrás. Caí al suelo, golpeándome la cabeza contra la esquina del mueble.
La habitación giró, el humo me llenó los pulmones, y entre el caos escuché a Lara gritar: cierren las puertas. Que parezca un accidente. No recuerdo cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez. El fuego crecía, devorando los cortinajes. Las sombras bailaban sobre las paredes, como si el infierno hubiera encontrado su casa. Sofía trataba de arrastrarme hacia la puerta, llorando. Daniel le gritaba que me dejara. Laura golpeaba la ventana con desesperación. Y entonces ocurrió una explosión, el sonido seco del vidrio, quebrándose en el calor que me arrancó el aliento, y el cuerpo de Daniel cayendo al suelo, envuelto en llamas. Sofía corrió hacia él, gritando su nombre. Laura intentó alcanzarla, pero el fuego la separó. El humo era espeso, insoportable. Yo apenas podía respirar, mis piernas no respondían. Miré alrededor y vi la puerta trasera entreabierta. La única salida. Con lo poco de fuerza que me quedaba, me arrastré hacia ella. Cada centímetro era una batalla. Las astillas del piso se clavaban en mis manos. La vista se nublaba. Pero seguí avanzando. Cuando crucé el umbral, el aire fresco golpeó mi rostro como una bofetada divina. Caí sobre la hierba húmeda y sentí el mundo girar a mi alrededor. Detrás de mí, la casa ardía. Las llamas subían hasta el cielo, y los gritos de Laura y Sofía se mezclaban con el rugido del fuego. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché las sirenas, luces rojas, voces, pasos corriendo. Una mano me levantó. «¡Hay una sobreviviente!», gritó un bombero, y todo se volvió negro. Desperté en el hospital 3 días después. El monitor pitaba al ritmo de mi corazón, lento pero constante. Tenía vendas en las manos, el cabello chamuscado y un tubo conectado al brazo. Un oficial se encontraba junto a la cama. «Señora Vargas, el incendio destruyó todo», dijo. «Encontramos 2 cuerpos». Cerré los ojos. «¿Y mi nieta, Elhambred, sigue desaparecida?», no respondí. Solo giré la cabeza hacia la ventana. Afuera, el amanecer se asomaba entre las montañas. Por primera vez en mucho tiempo, el cielo me pareció hermoso. El oficial dejó unos papeles sobre la mesa, entre ellos un informe en incendio accidental y, debajo, una nota del forense en causa, probable en explosión por fuga de combustible. Sunray, el auto en Daniel había manipulado el tanque para matarme, y el fuego le devolvió el favor días después. Harold vino a verme. Traía un sobre sellado. «Pensé que querrías verlo», dijo. Dentro había un informe bancario, fondos transferidos desde una cuenta a nombre de Daniel Erran Collins hacia otra recién abierta, a nombre de Sofía Collins. En la sangre me hirvió. Ella estaba viva, y con el dinero. «¿Qué harás ahora?», preguntó Harold. «Nada, Jishi, nada». A veces la venganza no necesita ruido, solo necesita tiempo. Me quedé mirando por la ventana mientras el sol nacía. En la distancia, un automóvil negro se detuvo frente al hospital. Una figura femenina con lentes oscuros bajó, observando el edificio por unos segundos antes de irse. Sabía quién era. No necesitaba verla de cerca. Sofía había venido a asegurarse de que estuviera muerta, y tal vez eso era lo mejor, porque mientras ella creyera que su abuela había desaparecido en las llamas, yo tendría todas las cartas en mi mano. A veces me despierto por la noche, con el olor del humo todavía en la garganta. Oigo el crujido de la madera, el grito de Laura, la súplica de Sofía, y me pregunto si sobreviví por destino. Oh, podcast. Pero luego recuerdo las palabras de Alberto. En una de sus cartas: «El fuego no destruye a los justos, Helena, solo limpia lo que sobra». Y sé que tenía razón. Ahora tengo un nuevo nombre, una nueva ciudad y una nueva vida. El mundo cree que Elena Vargas murió en aquel incendio, pero la verdad es otra. Elena Vargas renació entre las cenizas y en algún lugar ahí fuera. Sofía sigue viva, contando dinero manchado con la sangre de su familia, pero no por mucho tiempo, porque el fuego siempre deja brasas encendidas. Dicen que sobrevivir es el primer paso hacia la justicia, pero lo que nadie te dice es que la justicia también duele.
Duele, porque te obliga a revivirlo todo, los rostros, los gritos, las traiciones, y cada vez que abres la boca para contar la verdad, el pasado vuelve a Mordor. Despertar en el hospital fue como salir de una tumba prestada. 3 días después del incendio, ya podía caminar. Los médicos me miraban con una mezcla de sorpresa y respeto, como si hubieran visto un fantasma, y en cierto modo lo habían hecho. La prensa me dio por muerta. El informe oficial decía fallecida en el incendio del lago, pero yo respiraba, y mientras respirara, no iban a salirse con la suya. Harold fue el primero en visitarme. Traía un maletín y una mirada cansada. Elena me dijo en voz baja: la policía cree que fue un accidente. No hay pruebas directas. Entonces tendremos que dárselas, respondí. Le conté todo, el veneno, las falsificaciones, las cartas de Alberto, la confesión de Sofía, el intento de asesinato. Harold tomó nota de cada palabra. Necesitamos algo sólido, dijo. Algo que puedan tocar, ver o escuchar. Ya lo tengo. Susurréle, mostré el pequeño dispositivo que había encontrado en el taller antes de irme al lagoon, una de las cámaras que Daniel instaló por seguridad. Lo había traído conmigo sin saber que se convertiría en mi salvación. Si esa cámara grabó lo que pasó esa noche, todo terminará aquí a una semana después. La policía revisó el contenido. El video mostraba la cena, las copas, las discusiones, la explosión, y aunque las imágenes eran borrosas, la voz de Laura se escuchaba clara. Cierren las puertas. Que parezca un accidente fue suficiente. El caso pasó de inmediato a la división de homicidios. El incendio dejó 2 cuerpos irreconocibles, a uno confirmado como Daniel Collins y otro sin identificación, inicialmente atribuido a mí, pero el ADN demostró lo contrario. Era Laura en el veneno, el fuego, el coche manipulado. Todo apuntaba a una conspiración que se salió de control. La noticia explotó como dinamita en la prensa. Empresario muere en incendio familiar, posible fraude millonario detrás de tragedia. La abuela desaparecida podría estar viva. Durante semanas, los medios devoraron cada detalle, pero nadie imaginaba que la abuela desaparecida los observaba en silencio desde una habitación del hospital, con el rostro cubierto y otro nombre en su pulsera médica. La policía necesitaba la pieza final, Anne-Sophia. El video no mostraba su rostro claramente, pero su voz aparecía de fondo. Harold me pidió que no interviniera. Deja que ellos la encuentren, me dijo. Si apareces, podría escaparse. Pero yo la conocía demasiado bien, y sabía exactamente dónde buscarla. Un mes después, la encontré en un café del centro, con el cabello corto, gafas oscuras y un bolso caro. La vi antes de que ella me viera. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se cruzaron, el color se le fue del rostro, la taza se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Nadie en el local entendió lo que pasaba, solo ella y yo. Pensé que estabas muerta, susurró. Eso querías, ¿no? Respondí. No era mi plan. Claro que lo era, solo que salió mal. Sus labios temblaban. No lo entiendes, abuela. Mamá no me dejó elegir. Siempre hay elección, le dije. Y tú elegiste traicionarme. Le mostré la foto de la cámara de seguridad, impresa en papel en su silueta. El frasco, el fuego al fondo. La policía te busca. ¿Vas a entregarme? No, vas a entregarte tú. Anne lloró, primero despacio, luego con un temblor que parecía romperle los huesos, y entre lágrimas. Lo dijo todo, como Daniel la manipuló desde que era adolescente, como Laura la entrenó para fingir dulzura y lealtad, como aquella noche el veneno era solo una prueba para demostrar obediencia. Por la culpa, dijo, la estaba matando desde entonces. Grabé cada palabra con mi teléfono, y al final le tomé la mano. La justicia no te salvará, Sofía, pero al menos puede limpiar tu nombre un poco. En esa misma tarde, se entregó a la policía. El juicio comenzó 3 meses después. El tribunal estaba lleno, periodistas, cámaras, curiosos. Yo entré al edificio por una puerta lateral,
con el rostro cubierto. Nadie debía saber que estaba viva. Solo Harold, la fiscal y el juez conocían la verdad. Anne Sofía, esposada, lloraba cada vez que hablaban de Laura Ann. Su testimonio fue brutal. Contó cómo Daniel había envenenado a Alberto y falsificado los balances del taller, cómo Laura lo encubrió para quedarse con la herencia, cómo planearon mi muerte natural y luego el accidente del lago. Cada palabra caía en la sala como un martillazo. Ann, la fiscal, presentó las pruebas en los extractos bancarios, las cartas de Alberto, la grabación de la cámara y el frasco con residuos de digitoxina encontrado en la casa. Harold, sentado a mi lado, solo susurró: ya está, Elena, ya los tienes. Anne Sofía fue condenada a 15 años por conspiración y tentativa de homicidio. El caso contra Daniel y Laura se cerró como homicidio y suicidio accidental. Pero el mundo ya sabía la verdad. El día que dictaron sentencia, me dejaron mirar la audiencia desde la sala privada. Sofía levantó la vista hacia el vidrio oscuro que me ocultaba. Sabía que estaba allí. Sus labios se movieron en silencio. Lo siento, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al perdón. No por Ella, por mí, porque entendí que la justicia no siempre se trata de castigar, a veces se trata simplemente de sobrevivir para contar la historia después del juicio. Harold me acompañó a la casa del lago, o lo que quedaba de ella, solo cenizas, restos calcinados, el olor eterno del humo. Caminé entre los escombros hasta el lugar donde había caído la mesa. Allí, medio enterrado entre madera quemada, encontré un trozo de metal retorcido. Era el reloj de Alberto. Lo tomé entre las manos y sentí su peso, tibio bajo el sol. Terminó, amor, susurré. Ya descansamos. Los medios siguieron hablando de la abuela fantasma, del caso más extraño en años, de la fortuna perdida, de la hija asesina. Pero yo desaparecí y, Cambid, vendí lo que quedaba de mis bienes y doné la mitad a un orfanato. El resto lo guardé en una cuenta, a nombre de Marta Vega, el alias que ahora uso. A nadie sabe dónde estoy. Ni siquiera Harold. Y así debe ser, Ann. A veces, cuando camino por el malecón de la nueva ciudad, la gente me sonríe sin saber quién soy. Creen que soy una viuda amable, una anciana tranquila. No saben que detrás de mi sonrisa hay fuego, ni que cada atardecer me recuerda el resplandor de aquella casa ardiendo. Pero también hay paz, porque la verdad salió a la luz, y el amor, el verdadero, sobrevivió a las mentiras. Al hace poco recibí una carta sin remitente, dentro, solo una hoja, escrita con tinta azul. Reconocí la letra al instante. Sofía, abuela. En la cárcel los días son largos, pero por primera vez duermo en paz. No merezco tu perdón, pero necesitaba agradecerte. Si no me hubieras enfrentado, seguiría viviendo en esa oscuridad. Ahora entiendo lo que decías: el fuego no destruye a los justos, solo limpia lo que sobra. Te quiero, San. Lloré, no por pena, por alivio, porque en medio de tanto dolor, algo de bondad había sobrevivido. Y quizás, solo quizás, ese era el verdadero milagro. Guardé la carta dentro del reloj de Alberto. Lo cerré con cuidado, y mirando al horizonte, pensé en todo lo que perdí y en todo lo que recuperé, porque la justicia no me devolvió mi casa, ni a mi esposo, ni a mi hijo, pero me devolvió algo mucho más poderoso: a mi voz. Y mientras haya alguien dispuesto a escucharla, seguiré contando mi historia, para que nadie más confunda el amor con obediencia, ni la familia con cadenas. Han pasado casi 2 años desde aquel incendio, y todavía hay noches en las que despierto con el olor del humo pegado al alma. A veces cierro los ojos y escucho los gritos de Laura, el estallido del fuego, el llanto de Sofía, pero ya no duele igual. Ahora, esos recuerdos no me queman. Me recuerdan que sigo viva, vivo, con otro nombre, en una pequeña casa frente al mar, en un pueblo donde nadie me pregunta por el pasado. Aquí, el viento huele a sal y libertad. Por las mañanas camino por la orilla y dejo que las olas me mojen los tobillos, como si el océano quisiera borrar lo que fui. Y tal vez de algún modo lo ha hecho a mi nueva casa. Es sencilla, en paredes blancas, cortinas que bailan con la brisa, y un jardín donde crecen las mismas lilas que tenía en mi hogar anterior. Cada vez que florecen, siento que Alberto está aquí,
cuidando cada pétalo como antes cuidaba de mí. A veces le hablo mientras tomo café en el porche, le cuento que sobreviví, que los culpables pagaron, que la verdad, aunque tardó, finalmente salió del fuego como una mariposa que aprendió a volar entre cenizas. He aprendido que el dolor no desaparece, se acomoda, como un huésped silencioso que ya no destruye la casa, pero nunca se va del todo. Hay días en que la tristeza me visita sin aviso, como una vieja amiga, y otros en los que el sol entra por la ventana y me convence de que todavía quedan cosas hermosas por ver. Una de esas cosas llegó hace unos meses. Una niña de 6 años que juega en la arena cada mañana frente a mi casa. No sé su nombre real. Los vecinos la llaman Luna, tiene el cabello oscuro, los ojos grandes, y ríe de una forma que me recuerda a Miguel cuando era niño. A veces se acerca a mí, me regala conchas y me pregunta cosas sin miedo, con esa pureza que solo los niños poseen. ¿Por qué vive sola, señora? Porque tuve una familia pero se fue con el viento. ¿Y volverán? Quizá, le digo, a veces el viento también trae cosas de regreso. Luna no lo sabe, pero cada tarde que viene a visitarme, me enseña lo que yo había olvidado, aunque incluso, después de todo, todavía soy capaz de amar. Hace poco recibí noticias de Sofía, una carta sellada desde la prisión estatal. Decía que había terminado sus estudios dentro del penal, que ayudaba a otras reclusas a leer y escribir, y que pronto podría acceder a libertad condicional por buen comportamiento. No me pidió perdón, simplemente me dijo que esperaba verme algún día, aunque solo fuera de lejos. Lloré al leerla. No por culpa ni por tristeza. Lloré porque, por primera vez, supe que Sofía estaba entendiendo lo que Alberto siempre quiso enseñarnos, aunque la vida no se mide por lo que posees, sino por lo que decides sanar. A veces, camino hasta el muelle y miro el horizonte. Cierro los ojos y escucho las olas golpear las rocas. En ese sonido hay algo de justicia. El mar también destruye, pero lo hace para limpiar, no por venganza. Y yo he aprendido a hacer lo mismo. Guardo pocas cosas del pasado, las cartas de Alberto, el reloj que sobrevivió al fuego, y el sobre con la firma de Miguel. El resto lo dejé ir. Las casas, los documentos, los títulos, el apellido, todo eso era solo peso. La verdadera herencia que me quedó es invisible, resistencia. Esa fuerza silenciosa que te permite seguir respirando, incluso cuando crees que ya no puedes más. A veces, en las tardes más tranquilas, escribo en un cuaderno en historias, algunas verdaderas, otras inventadas, todas con el mismo hilo: la traición, el amor y la segunda oportunidad. No sé si alguien las leerá algún día, tal vez no, pero escribirlas me ayuda a no olvidar quién soy y a no convertirme en lo que ellos fueron. Una mañana, mientras caminaba por la playa, encontré una botella vieja, arrastrada por las olas. Dentro había una hoja doblada. No tenía palabras, solo andebullo, un sol naciente sobre un mar azul. Quizá era un juego de algún niño o un mensaje perdido, pero decidí guardarla en mi mesa de noche, porque me recordó algo simple: que incluso los naufragios dejan rastros de esperanza flotando. Esa hoja, ahora amarillenta por el tiempo, se ha convertido en mi símbolo. La miro cada mañana antes de salir y me repito: sobrevivir no fue suerte, fue elección, y con cada paso que doy sobre la arena, siento que el peso del pasado se vuelve más liviano. A veces el perdón no llega con lágrimas ni con palabras. A veces llega cuando decides mirar el mar y decir: ya está bien. El otro día, Luna me pidió que le contara una historia. ¿De qué tipo? Prig. ¿Una que termine bien?, respondió. La miré y sonreí, y por primera vez en años, me atreví a contar mi propia historia sin miedo. No con rabia, no con tristeza, con verdad. Le hablé de una mujer que lo perdió todo, de cómo su propia familia intentó enterrarla, de cómo el fuego, en vez de consumirla, la purificó, y de cómo al final comprendió que las cenizas también florecen. Cuando terminé,
Luna me abrazó sin decir nada, y en ese abrazo entendí que el círculo finalmente se había cerrado. El odio no me devolvió la paz, el amor sí. Al caer la noche, me siento en el porche con una taza de té. El cielo se tiñe de naranja, y las gaviotas vuelan bajo, como si anunciaran otro final, otra calma. Y pienso en todo lo que aprendí, en que la sangre no siempre define familia, que el silencio puede ser más poderoso que el grito, y que incluso, después de perderlo todo, si todavía puedes mirar al horizonte y sentir gratitud, entonces ganaste. Alberto tenía razón. El fuego no destruye a los justos, solo limpia lo que sobra. Y ahora, después de tanto, sé que no me quedó nada más que lo esencial, a mi voz, mi memoria y la certeza de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Me levanto, camino hasta la orilla, y dejo que el agua me cubra los pies. El viento me despeina el cabello, y miro al cielo, donde el sol se esconde lentamente, llevándose con él lo que alguna vez me dolió. Respiro, sonrío, y por primera vez en mucho tiempo, siento paz. Si estás escuchando esto, recuerda algo, nunca subestimes a quien fue traicionado, porque la traición no destruye a los fuertes, solo los despierta, y cuando despiertan, no hay fuego, mentira o silencio que pueda detenerlos. Yo soy Elena Vargas, y esta fue mi historia, una historia de amor, de pérdida y de renacimiento. Gracias por escucharme, y si crees que el dolor te ha dejado sin alma, recuerda, las cenizas también florecen.